Hello everybody, welcome to my other Key English classroom. Hoy vamos a hablar sobre una cuestión también un poco complicada para el hablante español. Y es cuando poner en pasado simple o pasado continuo. Cómo utilizar una o cómo utilizar otro y sobre todo cuando se da en la misma frase. Bueno, voy a hacer muy rápidamente un review sobre las explicaciones últimas del pasado simple. El pasado simple, recordad que es alguna acción que se hizo en el tiempo y se terminó y se acabó, ¿de acuerdo? En cambio, el pasado continuo es algo en el que está ocurriendo en un periodo de tiempo, ¿de acuerdo? O quiero aclarar que se hizo en un momento en concreto, ¿de acuerdo? La formación del pasado continuo, no olvidéis que son dos palabras, el verbo to be más el verbo con el sufijo ing. Esto lo podéis encontrar en nuestros tutoriales que tenéis colgados en la plataforma de YouTube. Vamos a ir hoy al grano. Voy a intentar ser muy clara. Pero a mí lo que me interesa es, como yo siempre digo, darle los trucos para que un alumno o una persona que está aprendiendo el idioma extranjero intente utilizarlos, intente asociarlos en su cabeza. Vamos a comenzar. En una misma frase estamos hablando que son frases muy largas, en las que aparecen dos verbos, una oración y otra oración, una principal y otra secundaria, en las cuales hay dos verbos. Entonces, muchas veces en los ejercicios que ponen algunos libros, algunos profesores, completa con pasado simple o pasado continuo. ¿Perdona? ¿Y cómo se hace eso? Bien, pues yo os doy los trucos. Vamos a empezar por cuando utilizamos un pasado simple. Mirad, cuando veáis la palabra when, a nosotros se nos tiene que encender una bombilla plen, pasado simple, ¿de acuerdo? Siempre, casi siempre que aparece la palabra when, es un pasado simple. Cuando también, mirad, cuando yo estoy hablando en una frase y estoy hablando, por ejemplo, y digo, cuando estaba tomando el té, el teléfono sonó. Bien, aquí hay dos acciones. Una es la que interrumpe a la otra y otra es la acción interrumpida. Bien, cuando la acción que interrumpe, en este caso, si yo digo yo estaba tomando el té, cuando el teléfono sonó, ¿cuál es la que interrumpe? La del teléfono, que llaman y me estropean el té. Bien, pues esa acción que interrumpe, que rompe a otra, esa va en pasado simple. Esa que no se os olvide, ¿ok? Ana, en este caso, porque yo digo, Ana estaba tomando el té, Ana was having some tea when, o sin when, coma, the phone o the mobile phone. El teléfono sonó, ¿de acuerdo? ¿Queda claro? Acción que interrumpe en pasado simple. ¿Cuándo más se utiliza el pasado simple y no el pasado continuo? Pues cuando nosotros enumeramos diferentes acciones, es decir, contamos que ha pasado una cosa y también otra cosa y también podríamos tirarnos así infinitamente en una frase. Entonces, esas acciones que se hace una, el niño saltó y luego hizo esto y luego hizo lo otro, esas acciones son en pasado simple. Cuando aparece la palabra suddenly, de repente, pues de repente ya decimos chin, 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 pasado simple. ¿De acuerdo? Bien, esos son los trucos para utilizar el pasado simple, por regla general. El pasado continuo, ¿cuándo se utiliza? Bueno, pues hay una palabra clave que es while, mientras. Y pongo igual a as porque hay veces que aparece la palabra as y no se utiliza como traducción española como ni nada de eso, sino que la traducción es similar a la de while. Entonces, si yo utilizo para poner pasado simple o pasado continuo y veo la palabra while o veo la palabra as, pues normalmente será en pasado continuo, ¿de acuerdo? Bien, hablábamos antes de qué acción interrumpe y la otra es la que es interrumpida. La que interrumpe, acordaros, remember, es en pasado simple.
Pero, ¿y la interrumpida? La que se interrumpe, pues esa acción que es interrumpida es la que va en pasado continuo, normalmente. El ejemplo, el que he puesto antes. Ana estaba tomando el té, el teléfono sonó. Y el teléfono sonó. Cuando el teléfono sonó, ¿de acuerdo? Entonces, esa acción, en este caso acción interrumpida, es en pasado continuo. Otras, cuando hay dos acciones que se hacen, dos cosas que ocurren prácticamente a la vez. Entonces, cuando hay dos acciones que prácticamente están ocurriendo a la vez, en ese caso tendríamos, por ejemplo, ese pasado continuo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, vamos a poner a ver algún ejemplo. Ellos estaban escuchando la radio y mientras que John estaba estudiando, él estaba leyendo. Es decir, las dos acciones ocurren a la misma vez, con lo cual las dos acciones son simultáneas en el tiempo y las dos son en pasado continuo. En general, esos son los mayores trucos que podéis encontrar, es decir, os lo resumo. La primera frase podéis encontrar while, si veis while o as, pasado continuo. Si os encontráis el when, pasado simple. En la otra parte de la frase, pues si yo estoy con while y con as, puedo encontrarme dos, o en pasado simple o en pasado continuo. ¿Cuándo va a ser la otra parte? En pasado simple. Cuando se hacen las acciones, una primero, después ocurre la otra, después ocurre la otra, ¿vale? Eso sería en pasado simple. ¿Cuándo aparecería el continuo? Cuando esas dos acciones ocurren más o menos al mismo tiempo, a la misma vez. ¿Que yo veo el when? Pues automáticamente pasado simple. Continúo la frase y puedo encontrarme después o simple o el continuo. El simple, volvemos a la misma. Ocurre una acción, después ocurre otra, y eso sería un pasado simple. Algo que estuvo ocurriendo en un momento dado, pues eso sería el continuo. Bien, esos son los mayores trucos. Y el mayor truco en este caso de los hispanohablantes es el siguiente, y es que coincide en este caso la traducción en español y en inglés. Es decir, lo que tú traduces en español realmente coincide en este caso con el inglés. Y lo que tú estás diciendo en español cuando estás utilizando el pasado continuo, normalmente coincide con la traducción. Es decir, si tú te dejas los dos huecos vacíos y a ti en español no te suena decir Ana tomó té cuando, pues tú no dices tomó té, sino que a ti te pega más decir estaba tomando té cuando el teléfono sonó. No dices cuando el teléfono estaba sonando. Entonces, realmente coincide con nuestra traducción. En este caso, el pasado simple y el pasado continuo coincide con las traducciones que nosotros, muchas veces los adultos en nuestra cabeza, hacemos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues nada más. Espero que esto os sirva no solamente para un curso de A1, nivel A2, sino que esto realmente sirven para el B1 y ese B2 y son un poco bastante complicados, que también con la práctica, como siempre digo, se aprende. Pero no olvidéis estos pequeños trucos que son súper importantes y son habilidades, una habilidad más que tenemos que tener, el aprender ciertos trucos en la lengua inglesa. Así que, see you, bye, see you later.